Hola amigos, traigo buenas noticias. Por fin la Agencia Federal se ha involucrado activamente en la investigación de los comicios después de haber sido criticada su pasividad por el propio presidente. Aquí el que no corre vuela porque las noticias aparecen a una velocidad trepidante. Artículo de opinión. El FBI decide investigar las elecciones. Solicita pruebas al activista Matt Braynard. El presidente criticó la pasividad de la agencia. Solicita pruebas de fraude y de privación del derecho al voto. Un distrito de Michigan registró una participación del 781%. La evidencia fue recopilada por el Proyecto de Integridad del Votante. Comenzamos. Por fin el FBI ha solicitado activa y directamente a Matt Braynard, exdirector de la campaña electoral del presidente, información sobre los hallazgos muy importantes que indican la existencia de papeletas ilegales. Matt Braynard entregará hoy martes a la Agencia Federal todos los datos que tiene, incluidos nombres, direcciones y números de teléfono, según ha declarado él mismo. Estos datos se han utilizado para identificar cientos de miles de papeletas, posiblemente fraudulentas, en los estados donde presentaron litigios. La evidencia indica que miles de votantes fueron privados de su derecho a votar, ya que no se contabilizaron las papeletas de voto en ausencia que dijeron haber devuelto. Matt Braynard, líder del Proyecto de Integridad del Votante, Voter Integrity Project, afirmó el pasado domingo que el FBI estaba teniendo un acercamiento con él para revisar los hallazgos relacionados con las posibles actuaciones ilegales en las elecciones de 2020. A través de su cuenta de Twitter, el 29 de noviembre, Braynard aseguró que el FBI se ha acercado a su equipo solicitando que entreguen las pruebas que den sustento sobre sus recientes hallazgos sobre fraude electoral. En un segundo tuit el 29 de noviembre, Braynard dio fe de la integridad de muchos agentes del FBI, entre comillas. Si bien ha habido críticas legítimas a las acciones de los líderes de la agencia en los últimos años, personalmente puedo dar fe de los muchos patriotas dentro de las filas que están luchando al lado de la Constitución y de la ley y el orden. Asimismo, aclaró que el material que compartía con las fuerzas de orden público locales, estatales y federales, así como litigantes, legislaturas y periodistas, siempre era una copia, afirmando que por ello aún no había necesariamente garantías para proceder con cada caso. Según Braynard, los hallazgos de su equipo se han incluido o se incluirán en documentos judiciales en los estados de Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin y Arizona. Sus hallazgos han sido criticados en varias demandas, incluidas dos realizadas por la exfiscal federal Sidney Powell, argumentando que no son válidos los resultados electorales de Georgia y Michigan. Por lo tanto, esto no es especulativo, esto es simplemente lo que muestran los datos. Críticas del presidente. Esto se ha producido después de que el propio presidente en funciones arremetió recientemente contra el FBI por no apoyar sus afirmaciones de fraude electoral, quejándose de que algunos han servido a muchos presidentes y diciendo que estaba decepcionado de que no hayan atrapado a nadie. El fiscal general William Barr había dado anteriormente luz verde a los fiscales federales para investigar las presuntas irregularidades en los comicios, al tiempo que les había instado a no perseguir aquellas denuncias que sean extravagantes o descabelladas a su juicio. La orden del fiscal general provocó inmediatamente la dimisión del director de delitos electorales del Departamento de Justicia, Richard Pirger. En una comunicación interna filtrada a medios estadounidenses, Pirger lamentó la orden de Barr porque, a su juicio, deroga una norma de 40 años de no interferencia federal en investigaciones de fraude electoral durante el periodo anterior al de certificación de las elecciones. Hace casi un mes, la Oficina Federal de Investigaciones ya había anunciado el martes 4 de noviembre que investigaba
una serie de llamadas robotizadas o robocalls en las que supuestamente se intentó desinformar a los votantes en plena jornada electoral, alentándoles a quedarse en casa y obstaculizando su derecho al sufragio en las elecciones. Les pedían que fueran a votar el miércoles 4 para evitar largas colas, pese a que el último día para ejercer su derecho al voto fue el martes 3, no el miércoles 4. Proyecto B. El FBI contactó a un investigador de integridad electoral buscando evidencia de potenciales delitos en las elecciones de 2020, dijo el investigador Matt Braynard. La evidencia fue recopilada por el Voter Integrity Project, dirigido por Matt Braynard, exdirector de datos y estrategia de la campaña electoral 2016 del presidente. El proyecto VIP también encontró que miles de personas votaron en estados donde probablemente ya no residían, porque ya habían solicitado un cambio de domicilio o incluso se registraron en otro estado. Miles más se registraron en casillas postales o establecimientos comerciales, colocando información con la aparente intención de que las direcciones parecieran residenciales. Por ejemplo, colocando apartamento, unidad o habitación, cuando eran tiendas. Además, datos estatales señalaban a una gran cantidad de votantes como solicitantes de boletas en ausencia, aunque ellos dijeron que no las habían solicitado. El número de papeletas dudosas supera el margen de voto al menos en 3 estados en este momento: Arizona, Georgia y Wisconsin, dijo Brainard. Su cuenta fue apoyada por el proyecto Amistad de la Sociedad Thomas More, una organización sin fines de lucro que dice que contrató a Brainard para realizar el trabajo. Entre comillas, nos enteramos de que el agente especial del FBI, Yang O, de la oficina local del FBI en Los Ángeles, se puso en contacto con el señor Brainard en busca de nuestros datos. El señor Brainard está cooperando plenamente con esta solicitud y lo apoyamos plenamente, dice un comunicado publicado por el director del proyecto, el exfiscal general de Kansas, Philip Klein, en Twitter el 29 de noviembre. Un distrito de Michigan registró una participación del 781%. Vamos, esto es una pasada. Según una declaración jurada en la demanda, un distrito electoral de Michigan obtuvo una participación del 781,91%. Vamos, casi llega al 800. Y añade además que no menos de 6 distritos enumerados por el representante Posey experimentaron una participación superior al 120%. Otros 10 supuestamente disfrutaron de una participación del 100%. Así da gusto de la enorme cifra de participación. Noticias breves. La bolsa española sube un 25% en noviembre, el mayor alza mensual de su historia. El IBEX 35, índice bursátil de referencia en España, cerró su última sesión de noviembre en los 8.076 puntos básicos, lo que supone un crecimiento del 25,18% en el acumulado del mes, el mayor alza mensual de su historia, muy por encima del 16,6% de junio de 2012. Los mineros de criptomonedas están dejando a Abjasia sin electricidad. Últimamente, los residentes en la capital de Abjasia, llamada Sujum, les preocupan mucho los apagones causados por los mineros de criptomonedas, cuyos ordenadores están sobrecargando la red eléctrica de la región. Las instituciones y los ciudadanos de a pie exigen más restricciones a esta actividad. Casi aislada del mundo desde 2008, la economía de Abjasia, una región verde de la costa del Mar Negro, se basa en gran parte en el comercio con Rusia. Sus productos se exportan al país vecino, además de recibir a turistas rusos. Pero desde el año 2016, Abjasia, que cuenta con 250.000 habitantes, también se ha convertido en un refugio para la próspera industria de las criptomonedas. Los empresarios están importando piezas de ordenadores y están aprovechando las económicas tarifas de electricidad en el país, así como los bienes inmuebles a bajo precio y las regulaciones poco estrictas impuestas por parte del gobierno para instalar granjas de servidores y buscar ganancias gracias al boom global de las monedas digitales. A diferencia de las monedas reales, que son impresas o acuñadas por los gobiernos, las digitales, en términos generales, implican la realización de unos sofisticados algoritmos informáticos que se conocen como minería de las monedas.
Eso requiere tantos equipos costosos computarizados como un alto consumo de energía. Aparece en Rumanía un monolito casi idéntico al de Utah. A diferencia del artefacto descubierto en Estados Unidos, el aparecido en Rumanía no tiene una superficie lisa. Un monolito metálico similar al encontrado la semana pasada en el estado de Utah fue hallado en una colina cerca de la ciudad rumana de Piatra Neamț. El primer medio en informar sobre el extraño objeto, la emisora local Journal FM, afirma que recibió reportes del artefacto la mañana del pasado jueves, 2 días después del hallazgo en Utah. Destaca que se trata de una estructura de metal brillante de unos 4 metros de altura y triangular en su proyección horizontal. Entre tanto, un vídeo publicado por la emisora, en un vídeo se puede notar que a diferencia del artefacto descubierto en Estados Unidos, el aparecido en Rumanía no tiene superficie lisa, sino que está cubierto por un patrón de dibujos. Por el momento no se sabe quién instaló el monumento. No obstante, las autoridades ya han empezado la búsqueda, argumentando que el creador del monolito habría violado la propiedad privada. Mi único comentario a esta noticia es que Rumanía es tierra de misterios. Rumanía es donde está la región de Transilvania, la misteriosa región de Transilvania, y es un país que acumula misterios a montones, como los montes Bucay, etc. Esto es todo por el momento y muchísimas gracias.